Hola a todos. 여러분 안녕하세요. Somos Estrella. Y Alex. Los verbos coreanos se pueden conjugar de diferentes maneras dependiendo del tiempo verbal, es decir, pasado, presente y futuro, y del grado de formalidad y respeto. En la lección de hoy vamos a aprender a conjugar verbos en presente en un modo formal alto y de alto respeto hacia el interlocutor. Así que hoy vamos a aprender la conjugación 씁니다 en afirmaciones y 씁니까 en preguntas para verbos cuya raíz acaba en 받침, y 비읍니다 en afirmaciones y 비읍니까 en preguntas para verbos cuya raíz no acaba en 받침. Veamos unos primeros ejemplos. 덥다, 덥다. Hacer calor o tener calor. La raíz es 덥 y por tanto, como acaba en 받침, utilizaremos 씁니다, 씁니까 para formar 덥습니다, 덥습니까. Recordad que en coreano los verbos se conjugan igual independientemente de la persona verbal. Por eso esto podría traducirse como yo tengo calor o él tiene calor o hace calor para afirmaciones y preguntas. Por simplicidad, en este vídeo, cuando traduzcamos, vamos a utilizar la tercera persona del singular, él. Veamos el siguiente ejemplo. 가다, 가다. Ir. La raíz es ka y por tanto, como no tiene 받침, utilizaremos 비읍니다, 비읍니까 para formar 갑니다, 갑니까, que lo podríamos traducir como él va o él va en pregunta. Si os fijáis, en la lección 2 ya vimos esta conjugación aplicada al verbo ser, ida. Os invitamos a que volváis a ver el vídeo. Veamos más ejemplos mientras ampliamos nuestro vocabulario. 먹다, 먹다. Comer. Como tiene 받침, entonces 먹습니다, 먹습니까, Que lo podríamos traducir como él come o él come en pregunta. 자다, 자다. Dormir. Como no tiene 받침, entonces 잡니다, 잡니까, Que lo podríamos traducir como él duerme o él duerme en pregunta. 있다, 있다. Estar, haber o tener dependiendo del contexto. Como tiene 받침, entonces 있습니다, 있습니까, Que lo podríamos traducir de diferentes maneras. Por ejemplo, él está o él está en pregunta. O si no, hay o hay en pregunta. O si no, él tiene o él tiene en pregunta. 없다, 없다. No estar, no haber o no tener, dependiendo del contexto. Como tiene 받침, entonces 없습니다, 없습니까, Que también lo podríamos traducir de diferentes maneras. Por ejemplo, él no está o él no está en pregunta.
o si no, no hay. O no hay en pregunta. O si no, también él no tiene. O él no tiene en pregunta. 예쁘다, 예쁘다. Ser bonita. Este verbo se utiliza sobre todo para mujeres o niños de ambos sexos, o si no, para plantas, flores y objetos de ese estilo. Como no tiene 받침, entonces 예쁩니다, 예쁩니까? Que se podría traducir como es bonita o es bonita en pregunta. 하다, 하다. Hacer. Como no tiene 받침, entonces 합니다, 합니까? Que se podría traducir como él hace o él hace. Hay muchos verbos coreanos que se forman añadiendo el verbo hada al final. Veamos un par de ellos. 공부하다, 공부하다. Estudiar. 공부하다, como no tiene 받침, entonces 공부합니다, 공부합니까? Que se podría traducir como él estudia o él estudia en pregunta. 운동하다, 운동하다. Hacer deporte. Como no tiene 받침, entonces 운동합니다, 운동합니까? Que se podría traducir como él hace deporte o él hace deporte en pregunta. Los verbos cuya raíz acaba en 받침 리을 se conjugan de manera irregular, es decir, con 비읍니다, 비읍니까? Veamos un par de ejemplos. 놀다, 놀다. Jugar. Vemos que su raíz acaba en 받침 리을. Así que lo que vamos a hacer es quitar el 리을 de la raíz y conjugarlo con 비읍니다, 비읍니까? para formar 놉니다, 놉니까? Que podríamos traducir como él juega o él juega en pregunta. Veamos otro ejemplo más. 힘들다, 힘들다. Ser difícil. Como tiene 받침, entonces 힘듭니다, 힘듭니까? Que lo podríamos traducir como es difícil o es difícil en pregunta. Practiquemos un poco más. 사다, 사다. Comprar. Como no tiene 받침, entonces 삽니다, 삽니까? Que lo podríamos traducir como él compra o él compra en pregunta. 배우다, 배우다. Aprender. Como no tiene 받침, entonces 배웁니다, 배웁니까? Que lo podríamos traducir como él aprende o él aprende en pregunta. 알다, 알다. Saber. Se cambia a 압니다, 압니까? Que se podría traducir como él sabe o él sabe en pregunta. Con esto concluimos la lección de hoy. Esperamos que hayáis aprendido a conjugar verbos en presente en un modo formal alto.
y de alto respeto hacia el interlocutor. Así como esperamos que también hayáis aprendido algún vocabulario básico. Para cualquier pregunta o duda, podéis utilizar la sección de comentarios de más abajo. Muchas gracias. 감사합니다. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.